Día 25. Madre de la Iglesia. Después de una larga reelaboración precedida de fuertes discusiones, el Concilio Ecuménico Vaticano II aprobó el 21 de noviembre de 1964 la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, que contiene un capítulo, el 8º, enteramente dedicado a la Virgen María. Como coronación de aquel capítulo, Pablo VI promulgó, ante la plenaria del concilio, el título atribuido a María de Madre de la Iglesia, con el fin de reconocer una verdad ampliamente contenida en el documento mariano aprobado, y que en parte compensaba otros títulos deseados por gran parte de los padres conciliares, sobre los que se había preferido no hacer declaraciones oficiales. Primero de todo, el título de la Mediadora Universal de Gracias. He aquí las palabras del Papa. Proclamamos a María Santísima como Madre de la Iglesia, es decir, de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre Amorosísima. Como en efecto la divina maternidad es el fundamento de su especial relación con Cristo y de su presencia en la economía de la salvación realizada por Cristo Jesús, así ella constituye el fundamento principal de las relaciones de María con la Iglesia, siendo la madre de aquel que desde el primer instante de la encarnación en su seno virginal ha unido así como cabeza su cuerpo místico, que es la Iglesia. Así pues, María, como Madre de Cristo, es madre también de todos los fieles y pastores, es decir, de la Iglesia. Es un título de gran contenido, aunque la proclamación solemne fue hecha solo en 1964, lo encontramos ya comprendido en esencia en la maternidad de María para con todos nosotros, como es presentada por los padres Ireneo, Epifanio, Ambrosio y Agustín. El Vaticano II había dudado frente a este título que proclama a María no solo madre de todos y de cada uno de nosotros, sino también de la comunidad eclesial. Pero ya había incluido en el documento mariano la expresión usada por Benedicto XIV en 1748. La Iglesia Católica, amaestrada por el Espíritu Santo, venera con afecto de filial piedad a María como Madre amadísima. Los motivos de la duda fueron dos. En primer lugar, se quería hacer resaltar que María es miembro de la Iglesia y como tal aparece su presencia en Pentecostés y su participación posterior en la comunidad de Jerusalén. Es verdad que María es miembro de la Iglesia, pero también es verdad que María es tipo y modelo de la Iglesia misma. Ambas vírgenes y madres engendran a los hijos de Dios por obra del Espíritu Santo. Dirá Pablo VI citando a Cromacio de Aquilea: no se puede hablar de la Iglesia si no está presente María. Un segundo temor era que el título de la Madre de la Iglesia se prestase a equívocos, como si la Iglesia hubiera nacido de María y no de Cristo. También este temor es justo, pero basta explicar las cosas. Hemos visto cómo el título de Madre de la Iglesia podía prestarse a equívocos todavía más grandes sin una adecuada explicación. Este título subraya la cooperación de María en el nacimiento de la Iglesia y en toda su obra. Es una cooperación subordinada y dependiente de la acción de Cristo, pero es una cooperación evidente, desde la encarnación hasta Pentecostés, de Pentecostés hasta la parusía. Por eso subraya bien el papel que María ha tenido y que continúa teniendo por voluntad del Señor. La Iglesia ha sido querida por Cristo, no por los hombres. Es el nuevo pueblo de Dios porque Dios quiere salvar y santificar a los hombres, no individualmente y sin ningún vínculo entre ellos, sino que quiso constituir con ellos un pueblo que lo reconociera en la verdad y fielmente le sirviese. Aunque inmediatamente antes se ha afirmado que en todo tiempo y en toda nación es acepto a Dios todo aquel que lo teme y obra la justicia. Afirmación importantísima, puesto que es verdad que el camino regio de la salvación está indicado por el Señor con las palabras: el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea será condenado. Pero también es cierto que Dios quiere la salvación de todos.
Jesús murió por todos, por tanto, Dios, para salvarnos, se reserva también otros caminos que nosotros no conocemos. Hay que insistir sobre el hecho de que la iglesia fue fundada por Cristo, que Él la ha querido para prolongar su misión, que Él la ama y la guía con su gracia y le ha dado como alma al mismo Espíritu Santo. También que María es madre de ella y como tal la asiste. Todas estas son verdades importantes y que hay que tener presentes porque hoy en general la iglesia no es amada. Por los cristianos mismos, es vista como algo exterior a ellos. La iglesia son los curas, afirma una cierta mentalidad corriente. Los errores más perniciosos de hoy se refieren a las falsas concepciones que se tienen sobre la iglesia. Sin duda, la iglesia refleja en forma analógica el misterio de Cristo, por lo cual se habla justamente de misterio de la iglesia. El misterio de Cristo es ser de Dios y hombre. Sus contemporáneos veían un hombre como los demás, que necesitaba comer, dormir, descansar, pero esas manifestaciones humanas, limitadas y débiles, ocultaban la realidad de su persona divina, en la cual se reunían la naturaleza humana y la naturaleza divina. Era un misterio difícil y tremendo. Por eso cada vez que Jesús actuaba como Dios, perdonando los pecados o afirmando, antes que Abraham existía yo, inmediatamente era tratado de blasfemo. También en la iglesia se oculta un misterio. Está compuesta de hombres débiles y pecadores como los demás, y sin embargo, a estos hombres se les ha concedido poderes divinos, predicar con la eficacia del Espíritu la palabra divina, perdonar o no perdonar los pecados, consagrar la Eucaristía. Es el misterio de la Iglesia santa y humana. Un aspecto especial que merecía otro profundo estudio es que la maternidad de María para con la Iglesia no se refiere solo a los católicos o cristianos, sino a todos los hombres, ya que la Iglesia fue instituida para la salvación de todos. Así se han expresado los obispos latinoamericanos en los documentos de Puebla. María tiene un corazón grande como el pueblo e implora al Señor de la historia en favor de todos los pueblos. Jesús dijo a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, es decir, a toda la humanidad. Creo que un signo de esta universalidad ha sido la atracción irresistible que ha ejercido el beato Juan Pablo II sobre todos los pueblos. En sus viajes acudían multitudes a verlo, por ejemplo en Tailandia, donde los cristianos son pocos. Asimismo, a su funeral acudieron jefes de Estado de las más diversas creencias. No podía ser solo un interés hacia un representante de los católicos. Creemos que por impulso del Espíritu Santo, todos intuyeron una relación personal con aquel blanco padre llegado de Roma. San Cipriano afirmaba: no puede tener por padre a Dios el que no tiene por madre a la Iglesia. María, madre de la Iglesia, nos haga comprender y amar esta verdad.